Bueno, mi nombre es Juan Chávez Cosillo, yo soy docente visitante de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Fui docente desde el año 79 hasta el año 2003 y actualmente, digamos, sigo enseñando en la universidad como profesor visitante, ya les indiqué. Y me agrada mucho que me hayan invitado para dar esta, digamos, entrevista sobre el tema de nuestra profesión. Doctor Chávez, muchas gracias por estar acá en nuestro programa y prácticamente ser usted el expositor inaugural de Zootecnízate, ¿no? Le agradezco mucho por su tiempo y que nuestro espacio sea precisamente pues para difundir las concepciones que tienen los zootecnistas para tratar de llevar esta carrera a un nivel que se merece, ¿no? Bueno, muchas gracias pues por la invitación y felicitaciones por esta iniciativa. Más aún que viene de un zootecnista. O sea que hay ahí identidad y hay, digamos, una razón por la cual luchar hacia el futuro, ¿no? Porque todas las, digamos, las profesiones, una vez que uno termina la universidad, se enfrenta a una realidad laboral que uno espera que sea virtuosa para que uno pueda, digamos, aportar y cumplir con sus competencias, ¿no? Entonces creo que es importante que se lance esta iniciativa y que tenga mucho tiempo, ¿no?, funcionando, que sea sostenible. Muchas gracias. Doctor, para entrar un poco en el tema, mucha gente desconoce qué es la zootecnia, incluso trata de hacer una definición en base, bueno, a la terminología, ¿no? Disgregando la palabra, ¿no? Zoo, animales, técnica de crianza de animales, ¿no? Pero digamos que la zootecnia va un poco más allá, ¿no? ¿Podría, por favor, definirnos qué es la zootecnia y cómo se involucra en el campo de la ruralidad? Bueno, yo la califico como una ciencia aplicada, ¿no? Ciencia aplicada significa que hay muchas disciplinas que convergen en la profesión, ¿no? Cuando uno habla de zootecnista, uno se refiere especialmente a un profesional que conoce la crianza de los animales, ¿no?, y usa técnicas para ello, que lógicamente las técnicas van cambiando en el tiempo, y al final lo que se busca es tener mayor producción alimentaria, en este caso principalmente proteínas, carne, también fibras, ¿no?, huevos en el caso de aves, ¿no?, de aves también carne, y cuando hablamos de cuyes, que a veces nos olvidamos también, ¿no?, y lógicamente la zootecnia involucra una función profesional muy amplia, ¿no?, porque nosotros hablamos del país, ¿no?, el país megadiverso, es megadiverso por la condición geográfica, la ubicación, etcétera, ¿no? Y esa megadiversidad también hace que nuestra profesión sea más difícil, porque las soluciones que debemos dar no son homogéneas para todo el país. Tienen que ser, digamos, propuestas que tengan que estar vinculadas a la realidad local, regional, nacional, y también como universidad tenemos que pensar, que es la que forma a los profesionales, en un escenario mundial. O sea, la incidencia sostenista, como yo diría, profesionales de diferentes, digamos, diferentes especialidades, yo creo que tiene importancia. Y la zootecnia se diferencia de otras profesiones, ¿no?, en que estamos orientados a la cuestión alimentaria, que tenemos que producir alimentos de calidad en cantidad suficiente. Y cuando uno habla de calidad, a veces se olvida de la parte de inocuidad. O sea, alimentos que realmente, a la hora que los consumes, puedas realmente sentirte saludable y que no hay efectos ahí que en la edad madura o en la vejez comienzan a salir y provocan serios problemas, ¿no?, a la salud humana, ¿no? O sea, yo creo que eso es más o menos la definición que podría, digamos, plantear ahora, ¿no? Siempre hay definiciones y definiciones. Y lo fundamental, pues, la parte de crianza con, digamos, bienestar de los animales, porque al final los animales se sacrifican por nosotros y nosotros nos sacrificamos por ellos, ¿no? Y nos sacrificamos en la vida diaria cuando interaccionamos, tenemos que tomar decisiones y decir esto vamos a hacerlo de una u otra manera, en algunas circunstancias en el marco de la ética, de los valores y los principios, aceptando que en una coyuntura particular podríamos perder algo, pero en mérito al mediano o largo plazo y al valor, o, digamos, a la innovación a nivel de la comunidad, eso vale, ¿no? Vale. O sea que esa es una cuestión muy puntual, pero lo fundamental es eso, ¿no? Una profesión que nunca que va a escalar, ¿no? Las condiciones cada día son más difíciles para producir alimentos para el mundo. Se habla de más de 9 billones de personas
digamos, en el año 2050, ¿no? Y yo creo que tampoco hay que, por ese motivo, los sotenistas tienen que pensar en el desarrollo sostenible y tienen que pensar en que lo económico es parte, lo social es importante y lo ambiental para no depredar la tierra y al final no contemos con recurso natural para producir alimentos. Qué interesante el equilibrio que usted menciona, porque el producir alimentos de calidad con los recursos que tenemos a nivel de la ciencia que produce zootecnia, ¿no? La genética, la nutrición, la alimentación, el manejo, tiene que ir de la mano también con costos para que llegue un producto de calidad a un costo accesible para las poblaciones, ¿no? Y que podamos, pues, de alguna manera contribuir con esa necesidad proteica que todo ser humano tiene, cada vez más creciente esta población, ¿no? Pese a esto, por ejemplo, la visibilidad del zootecnista se ve mermada en nuestra realidad al menos. ¿Es eso aquí o pasa también en otras latitudes? Yo creo que pasa más en los países donde la institucionalidad y las cosas no están muy bien definidas. Y hablando, por ejemplo, de políticas, ¿no? Uno genera políticas y se supone que las políticas mismas se generan en un entorno normativo. Y para la implementación de las políticas también se generan normas, proyectos, programas. Entonces, mucho depende de las instituciones y de las personas que están en las instituciones para que todo el escenario se haga claro, transparente y que exista, digamos, una articulación tanto vertical como horizontal. Cuando hablamos de vertical, de las jerarquías, ¿no? A nivel de lo nacional, las instituciones que tienen en los tres poderes del Estado, y todo eso crea pues, un escenario que hace de que la profesión realmente pueda participar y cumplir nosotros los profesionales con nuestras competencias en función de la mejora y el bienestar de la sociedad y toda la comunidad. Entonces, eso casualmente en países en desarrollo, o a unos le llaman subdesarrollados, ¿no? Es un punto clave, ¿no? Y tiene que ver cómo está organizado el Estado, ¿no? Qué normas se han dado. A veces se abusa de normas. Cuando yo, por ejemplo, hablo de la parte de políticas y después la normatividad, hay a nivel de Congreso, por ejemplo, a nivel de Congreso, cada congresista quiere hacer su propia norma. Y hay una variabilidad de normas ahí, algunas intrascendentes, otras importantes, pero muy pocos se detienen a analizar si hay normas previas de las cuales solamente variando en un artículo uno podría evitar crear una norma nueva, ¿no? Y ha sucedido con la zootecnia, ¿no? El tema de las ponedoras, que no se pueden criar esto, cuando en la Unión Europea se permiten cosas que acá querían establecer nuevos parámetros. Entonces, todas esas cosas son casualmente un tema de participación del zootecnista y también el tema de que otras profesiones a veces invaden campos que le corresponde al zootecnista y generan también esas distorsiones, ¿no? O sea, ese es un problema que existe. Y yo diría, debe existir en todas las profesiones. Todos los profesionales en el país, por las condiciones que se dan, deben sentirse por ahí, por allá, ¿no? Un poco alejados de, primero, la toma de decisiones y por otro lado, de participar activamente en proyectos de desarrollo, ¿no? Y uno siempre, el desarrollo está en función de la inversión, ¿no? Y entonces, ese es un tema que yo creo que es la institucionalidad, ¿no? Que cada organización se dedique a lo que le corresponde, en sus roles y funciones, que cada funcionario sepa que existe una política nacional de desarrollo, que existe, digamos, instrumentos de desarrollo sostenible a nivel mundial por las Naciones Unidas, y todo eso debe tenerse en consideración cuando uno dice voy a hacer esto. Porque se da el caso, ¿no? Y también critico a nivel del Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones se dedica a ver al candidato, ¿ok? Y quieren expulgarlo al candidato por todo lado, ¿cierto? Pero no se basan en los planes de gobierno, con las propuestas de plan de gobierno que ellos quieren utilizar para su campaña. Y hay planes de gobierno que marcan ahí cosas que van en contra de la Constitución, en contra de nuestros objetivos de desarrollo y también en las políticas de Estado. Entonces, ¿cómo un candidato que entra a la palestra en política puede ir en contra de lo que ya está decidido a nivel de Estado, que son las políticas de Estado, y quiera cambiar todo eso a su antojo? Entonces, ese es el primer lugar que el Jurado Nacional de Elecciones debe fijarse. ¿Es válido tu plan? ¿Es coherente? ¿Está de acuerdo a las normas y, digamos, políticas nacionales, a las normas internacionales? ¿Está de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible? Y también nosotros tenemos a nivel de Perú pues, el acuerdo nacional, tenemos el CEPLAN, que para mí, algunos colegas un poco discrepan, está cumpliendo una buena función, ¿no? Entonces,
Por ahí un poco va la cosa. Institucionalidad es lo que necesitamos. Y esa institucionalidad tiene que ver mucho con la calidad humana. Interesante. Por ejemplo, usted menciona que existen carreras que de alguna manera tratan de adelantarse o de quitar un espacio que puede tener, por ejemplo, la zootecnia, ¿no? Cuando en el campo definitivamente no existe esa competencia, más bien todos tratamos de articular, ¿no? O sea, hacer un sistema articulado Claro. para beneficio de la misma comunidad, ¿no? Del mismo ganadero. Todo el mundo se complemente, Exactamente. articule, se hable el mismo idioma. Exactamente, esa complementariedad que se ve opacada por ignorar definitivamente una carrera que tiene un espacio, que tiene 65 años Claro. de creación aquí en el Perú y que sin embargo todavía se mantiene marginada, digamos así. Sí, ¿no? yo siento lo que tú dices. Siento. Y a veces es por culpa también nuestra, a veces también el escenario interno de los organismos públicos tipo, digamos, universidades, también conlleva a que eso pueda suceder. Yo siempre digo, así como un padre de familia defiende su familia, cuando uno asume el cargo de rector o un cargo, digamos, dentro de una universidad pública, debe tener eso en conciencia. Tú debes defender sus fueros. Y si el entorno se va tornando cada vez más difícil, porque se abusa y no se quiere respetar la autonomía universitaria, entonces allí tú tienes que decir, mire, no me parece, con altura, ¿no? Con fundamentos a tus partes. Sino, el tema es de que a veces uno asume de que porque hay una superintendencia, automáticamente yo tengo que hacerle caso todo a la superintendencia. No, somos seres humanos, todos nos equivocamos. Además, fuera de la universidad pública, yo creo que la experiencia universitaria, ahí hablando puntualmente a nivel del Ministerio de Educación, no es grande. Y casualmente tenemos que ir a un Ministerio de Educación y todo ese sistema tiene que aprender de lo que es la universidad pública. Y nosotros tenemos que aprender algunas cosas de ellos. Pero lo que esperamos principalmente es apoyo para, en función de nuestra autonomía, en función del mandato que se da con la ley universitaria, poder construir. Es por eso que las universidades se diferencian de otros organismos del Estado, ¿no? Generalmente sale una ley orgánica para un organismo del Estado, ¿ok? Y eso tiene que ir a reglamento. Las universidades no. En mérito de la ley universitaria y la autonomía, las universidades, cada universidad en función de su historia, porque son como pequeñas naciones, ¿no? Cuando uno habla de la Universidad San Marcos, habla de Huamanga, San Cristóbal, uno habla de, ¿no? Que ya es en tiempo de la colonia. Entonces tienen su historia, tienen su forma de ser, tienen su organización, y a veces esa organización no se respeta, y quiere que todas las universidades a nivel nacional tengan un solo, por ejemplo, digamos, el reglamento de organización de funciones, ¿no? Entonces ahí hay un error, depende también de nuestra, ¿no? Y como dije, depende de la institucionalidad. Y ahí viene el tema de cómo ha evolucionado nuestra universidad, porque la universidad es de 1902, ¿no? Apoyado por la misión belga. Y casualmente, ahorita estamos en un espacio que pertenece al programa de leche. Los programas de investigación y proyección social, para mí, aun cuando no tenga algo tangible, vienen casualmente de esa experiencia europea, donde los programas de investigación confluyen investigadores, que son también los docentes, confluyen los estudiantes, y por qué no decir también gente de afuera, porque acá vienen y hacen pasantías, ¿no? O sea, todo el conocimiento que tenemos de la investigación propia, investigación externa, todo se concentra y acá se vive en una comunidad donde alumnos, estudiantes de pregrado, de posgrado, se juntan con los docentes y también con gente de afuera. Pero sin embargo, este esquema, digamos, de organización de programas de investigación y protección social no está en la ley universitaria. Y en las universidades, algunas universidades no se respeta. Se han creado grupos de trabajo, ¿no? Copiando ejemplos, en este caso creo que es un ejemplo de Colombia, ¿no? Se trajo y no se analizó la organización de la universidad y bueno, se implementa eso, ¿no? Entonces, y eso crea un poquito de... Ahora, volviendo a la parte de las profesiones, la universidad cuando en su parte evolutiva, en el año 1900 fue creo 43 por ahí, ¿no? Para ser más precisos, dejó la parte de veterinaria, porque nosotros éramos antes Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. No. Y luego había agricultura en términos genéricos que involucraba la parte de zootecnia y agronomía. Se separaron dos facultades, ¿no? Agronomía y zootecnia, y eso se hizo tangible en los años 60 cuando se dio una ley universitaria y ahí ya se formaron las facultades. O sea, las facultades de zootecnia es del año 1960, pero su origen como agronomía y zootecnia, pues, o sea, la especialización en el tiempo ha llevado a que se separe, como ha sucedido después, ¿no? Se ha sucedido
zootecnia ha servido de base para crearse acá la Facultad de Industrias Alimentarias, ¿no? Junto con Pesquería e Ingeniería Agrícola, que participaron para apoyar esa formación. Entonces, las primigenias han sido esas, ¿no? Y con esta forma de organización. Ahora, en el entorno de la realidad de actividad profesional en el campo, ahí tenemos problemas porque si veterinaria se fue, eso fue a San Marcos, ¿no? Y fue apoyado también por el ejército, porque el ejército tenía una escuela de veterinaria, antes de San Marcos, ¿no? Y entonces lo que pasa es de que la concepción de lo que es un veterinario y lo que es un zootecnista no está muy clara en el común de la gente. Nosotros lo tenemos bien clara. Nosotros empleamos disciplina de nutrición, alimentación, sanidad, genética, reproducción, o sea, dentro de genética, mejoramiento genético, y todo eso hace como una suerte de un programa de cría de los animales, ¿no? Y llegamos en zootecnia hasta incluso al término de, digamos, transformación primaria. ¿Qué significa transformación primaria? Que enseñar a los productores a aprender acá en la Universidad Técnicas, porque tenemos cursos de tecnología, de carne, de leche, de cuero, ¿no? Que me parece muy bien enfocado para agarrar que a los productores en el campo sepan cómo manejar sus productos una vez que los tienen, ¿no? Porque en el Perú la actividad agraria es una actividad que uno puede decir es una forma de vida y también un medio de vida. Cuando uno evoluciona y te haces más productivista, más buscando eficiencia, entre comillas, porque la eficiencia también depende cómo la enfoques, ¿no? Claro. Entonces, no se puede decir, por ejemplo, nuestros campesinos son ineficientes. Tienen una cultura, tienen conocimiento tradicional, tienen la forma de hacer y han pasado toda su vida haciendo eso, generaciones tras generaciones, y uno no puede ir de la noche a la mañana y decir, oye, lo que todo está mal, pues, ¿no? Claro. Yo que he estudiado en la universidad, te voy a dar la... No, pues, ¿no? Porque la universidad se basa lógicamente en conocimientos generados por la ciencia, y los conocimientos por la ciencia lógicamente usan el método experimental, y todo método experimental lógico tiene su error, ¿no? Y las condiciones también dependen mucho, ¿no? Porque yo lo que agarro bien, funciona en la costa bien, no puedo llevarlo a la sierra y decir esto va a funcionar bien acá tampoco, ¿no? Tengo que hacer dentro del marco que dije, ¿no? De esas megadiversidad de ambientes, de climas, de recursos, tengo que hacer cosas muy específicas. Y ese es el reto que tenemos como zootecnistas. Y volviendo a veterinaria más se dedica, o sea, su profesión es médico veterinario, ¿no? Médico veterinario significa que se busca, ¿no? Soluciones para que los animales, ¿no? Se mantengan vía el componente de sanidad preventiva en buenas condiciones de salud. Pero la veterinaria no es salud. Porque por ahí dicen, ciencias de la salud. Ciencias de la salud son todo. O sea, zootecnia, ciencia de la salud también implican los ingenieros civiles, porque los ingenieros civiles tienen que ver qué condiciones deben tener las casas, ¿no? Para ser viables, para que nosotros podamos vivir con bienestar, claro, ¿no? A veces nos preocupamos más del bienestar de los animales que el bienestar humano. Propio, claro. Y se hacen edificios, ¿no? Tremendos, ¿no? Donde hay el área del departamento. Los espacios son pequeños. Son pequeños, entonces, al final, ¿qué estamos? Tenemos que ser coherentes con todo. O sea, la salud viene de toda la intervención de todas las profesiones, ¿no? Entonces, allí hay un tema. Entonces, veterinaria debe profundizar en el tema de prevención, de tratamiento cuando haya problemas, ¿no? O todo lo que se llame en el campo, digamos, de la producción, una enfermedad. Porque, digamos, el hambre, ¿no? Conduce a subalimentación. Y la subalimentación produce, digamos, un aspecto crónico, ¿no? Que no lo califican, ni las Naciones Unidas, ni el Programa Mundial de Alimentos lo califican, ni la FAO como, digamos, enfermedad. Hay casos en que enfermedad sí es cuando uno se engorda, ¿no? Porque está mal alimentado y etcétera, y provoca patologías, etcétera. Entonces, esos campos son muy buenos para ellos, ¿no? Pero eso no significa que deban estar alejados de nosotros o ser una competencia, podríamos decir, se llama una mala competencia frente a las profesiones. Tienen que juntarse. Acá en la universidad tenemos, mi tesis misma de ingeniero fue en engorde de ovinos, pero analizando el componente parasitario con el profesor Julio Rojas, ¿no? Y fue una de las primeras tesis que Julio Rojas digamos, patrocinó, ¿no? Y ahí sacamos cosas muy interesantes, ¿no? Que casualmente hizo que un laboratorio me buscara para decirme cómo la hice, ¿no? Entonces, ahí hay un tema importante. No pueden tratar de cubrir, ¿no? Competencias
que nosotros tenemos, ¿no? O sea, y por eso es que se ha generado pues, una profesión media intermedia, que está mal, ¿no? Porque veterinaria debe mantenerse como veterinaria y zootecnia como zootecnia, y no permitir que hayan otras profesiones intermedias que se llamen, por ejemplo, veterinarios y zootecnia, veterinarios zootecnistas. ¿Por qué? Porque se supone que veterinaria estudian 5 años mínimo, zootecnia estudiamos 5 años. ¿Y cómo un veterinario zootecnista puede salir en 5 años si tiene 2 profesiones? Y en el campo, digamos, de la competencia profesional, transparente, ¿no? Tienen 2 oportunidades, ¿no? ¿No? O sea que ahí hay un tema, y casualmente en la exposición que yo hice en el Colegio de Ingenieros indiqué que ni SUNEDU, ni el MINEDU, ni CINEACE, analizando competencias, debían permitir que se creen profesiones que utilicen nombres de profesiones que ya existen en nuestro país, porque van a crear un caos, un problema mayor en esto. Y ellos tienen que velar porque realmente se le dé la profesionalización en el campo de trabajo a las profesiones en función de sus competencias. Ellos son los que velan por las competencias, a través del licenciamiento y a través de la acreditación de cada carrera, ¿no? Y a mí me parece que son instituciones importantísimas, SUNEDU y INEDU importantísimas, ¿no? Todo depende de cómo manejes las cosas, cómo veas el entorno y cómo definas tu plan de trabajo con las universidades, especialmente las públicas, ¿no? Porque no es cuestión de fijarse en asuntos domésticos pequeños, sino es cuestión de impulsar y valorar las competencias, digamos, institucionales que ya tiene la universidad pública. Es un tema, creo que clave, ¿no? Ah, interesante. Y aparte, bueno, como nación, como territorio, tenemos la suerte de tener pues especies oriundas de las cuales hacemos pues un manejo zootécnico de las mismas, ¿no? Claro. Los cuyes, las alpacas, las llamas, ¿no? Sí. O sea, esa ganadería de camelios, esa ganadería de cuyes, por ejemplo, oriunda, hace que nuestro desarrollo profesional tenga un campo bastante amplio con especies propias nuestras, y ¿no? desafíos, ¿no? Y Exacto. desafíos, porque no es lo mismo trabajar, digamos, empleando tecnologías foráneas que trabajando con tecnologías propias, ¿no? Y para esas crianzas tú necesitas principalmente tecnologías propias, aunque ya hay pues camelios en otras partes del mundo que están avanzando, están generando también tecnologías, conocimiento que nos puede servir, pero acá es lo importante porque acá esas especies animales viven en su propio lugar de origen, ¿no? Y entonces cuando uno habla de sierra, camelios, ¿no? Todos los programas, los planes de mejoramiento, de alimentación y todo tienen que ser función de esa realidad, Claro. y idealmente en función de ese territorio. Porque un problema que da pena a veces es decir, bueno, tengo esta crianza de animales, los animales no son de acá, sino son genética importada, ¿no? Los alimentos no son de acá porque tengo que importarlos casi todos, y entonces en lugar de estoy haciendo crianza y haciendo zootecnia, estoy haciendo maquila. Y los zootenistas también pueden apoyar, pero no, eso no debe ser todo, porque al final va generando, digamos, un espacio para la inseguridad alimentaria y para la soberanía también, ¿no? Entonces, debemos siempre ser muy creativos, y eso es lo que supuestamente se caracteriza al peruano, la iniciativa, el emprendimiento y la creatividad. Entonces, a veces no aprovechamos eso por una cuestión, como digo, de debilidad institucional y también de a veces también particularidades de gente que piensa de que la solución siempre está afuera. Y hay un dicho que dice, ¿no? Dice, con los pies en la tierra y mirando a las estrellas. Nosotros no debemos olvidar que somos peruanos, que esta es nuestra realidad y que casualmente a nivel de la ley universitaria debía modificarse para que todas las universidades públicas tengan un vicerrectorado de extensión y proyección social. Porque ahorita la pata del trípode está coja. Vicerrectorado académico, vicerrectorado de investigación, y no hay vicerrectorado de extensión y proyección, pues es algo importante, el vínculo de la Universidad Nacional con la realidad, ¿no? Yo me acuerdo que en el gobierno de Pedro Castillo se hablaba de una nueva reforma agraria, y el enfoque, a mí me parecía que estaba bien, porque era el enfoque de mejorar los servicios. Pero ¿cómo puedes mejorar los servicios de apoyo a los campesinos y todo si las propias universidades públicas y la ley universitaria No llega. no considera un brazo importantísimo, ¿no? O sea, no se quiere entonces a los docentes en el campo. O sea, esa sería un poco la conclusión. No se quiere o no se quería. Pero la única manera de que nosotros podamos realmente participar a nivel de campo y, digamos, articular con otros colegas, ¿no? De ciencias sociales, ciencias naturales, de las ingenierías, es a través de una definición y procesos, normas, directivas muy claras, transparentes, ¿no? Interesante. Desde unos años atrás,
se ve la voluntad de querer agremiar al cuerpo de zootecnistas, ¿no? A través de asociaciones de egresados, de universidades, de colegios profesionales. ¿Cuál es la perspectiva a la cual se está tratando de llegar con la asociatividad, ¿no? Defender, por ejemplo, este tipo de derechos, de reivindicaciones que necesita el zootecnista. Yo creo que sí, pero hay que hacerlo de manera formal y en el marco de la normatividad y las políticas nacionales. Nosotros no podemos crear, digamos, cosas nuevas para que nos satisfagan, ¿no? Ese es el punto uno de partida, ¿no? Nuestros colegas veterinarios, yo me saco el sombrero porque tienen su colegio y funcionan muy orgánicamente y defienden sus espacios, ¿no? Y quieren penetrar a veces en otros espacios, lo cual yo siempre lo critico, ¿no? Entonces, nosotros casualmente hemos visto que nuestra incidencia se ha ido debilitando. Y una manera de lograr, digamos, incidencia es, pensábamos, crear o desarrollar una ley, ¿no?, de la profesión de zootecnista. Y se hizo un intento en 2017. Hubo un proyecto de ley que se presentó en el Congreso y al final no fue aprobado. No fue aprobado por múltiples razones. Pero las razones, primero que a mí me pareció de que la consulta que se hizo no se hizo a los entes, ¿no?, realmente que tenían que ver con este tema, ¿no? No se consultó a SUNEDU ni a CINEASE, a pesar de que, porque al final la ley nuestra debía basarse pues en qué competencias tenemos y en función de eso decir si va a la aprobación, no. Pero el argumento principal para rechazarlo fue de que teníamos ya como ingenieros, el Colegio de Ingenieros, que por varias leyes se encarga de supervisar estas profesiones, ¿no? Porque el Colegio de Ingenieros se crea el año 62, pero después ha habido como 4 o 5 leyes que han orientado, y el propio Colegio de Ingenieros ellos mismos desarrollan sus estatutos, ¿no? Y ahorita creo que el último estatuto es del año 2011. Entonces, yo analicé, ¿no?, los proyectos de ley y los argumentos por los cuales el Congreso decidió no avalar la ley de profesión del zootecnista. Para mí los criterios fueron válidos. Tenemos un colegio de ingenieros muy bien formado, que funciona a nivel nacional, y por ahí debe ir el trabajo, ¿no? Entonces, nosotros ya formamos nuestra asociación de ingenieros zootecnistas. Y uno de los primeros pasos que se debían dar es casualmente digamos, la profesionalización, pero después yo, como digo, de analizar esto, he encontrado que no vale la pena ir por la profesionalización independiente, sino buscar el espacio del Colegio de Ingenieros y que el Colegio de Ingenieros trate a la zootecnia como algo, digamos, una profesión independiente para fortalecer a ellos mismos, para fortalecer al país y para que todos los zootecnistas podamos contribuir realmente al desarrollo nacional y podamos interaccionar entre todas las profesiones de igual a igual, ¿no? Porque no puede haber profesiones pues de que en el marco de un colegio, ¿no?, tenga más preeminencia que otras, sino que todo es dinámico y todo va cambiando. No podemos quedarnos en la historia, decir que solamente las ingenierías pertenecen a estos ámbitos, porque ahorita se habla hasta de ingeniería genética, ¿no? Entonces, yo creo que allí hay un tema que nosotros vamos a avanzar. Tuvimos una reunión en Cusco, lamentablemente yo no pude ir, pero en mi exposición en el Colegio de Ingenieros yo traje lo que se acordó en Cusco y también analicé el vínculo de esto con el Acuerdo Nacional, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y encuentro puede que la pertinencia y la acción de la zootecnia en el campo, ¿no?, en los diferentes escenarios nacionales, va a ser muy positiva cuando nosotros realmente recibamos ese reconocimiento como capítulo independiente, ¿no?, del Colegio de Ingenieros. Ahora, lo curioso es lo siguiente, que a nivel de Congreso a nosotros nos negaron porque había un Colegio de Ingenieros, pero cuando se va al Colegio de Ingenieros. Pero cuando nuestros colegas de veterinaria pidieron su ley de profesionalización, ahí no hubo el argumento de que tienen un colegio de médicos veterinarios y por lo tanto nosotros no tenemos que ver nada. Entonces, ahí hay un tema, yo creo que depende de cómo evalúes, digamos, las normas existentes, tengas en consideración ellas y encuentres pues la pertinencia y la solvencia para decir, bueno, esto va por acá, no va por allá, pero no puede haber cosas que estén a contrapelo, ¿no? O sea, eso también es parte de la institucionalidad, ¿no? Claro, claro. Interesante, ¿no? Y lo necesario, como usted remarca, que es
esa independización de, por ejemplo, en el colegio, en el capítulo de ingenieros agrónomos y zootecnistas en Lima, ¿no? La necesidad de ya tener nuestro propio capítulo, Claro, importantísimo, cada ¿no? una. Para poder desarrollar actividades de manera independiente y en defensa de los profesionales que están ahí agremiados. No, porque al final el juego, digamos, de los acuerdos a nivel nacional se basa en las personas, su educación, su instrucción y también en el tipo de organización, que al final las organizaciones valen más en función de los valores y principios que tienen sus funcionarios que el tener el doctorado y el, ¿no? Entonces ahí hay un tema importante, ¿no? Entonces, no se puede hablar de comunidad y de construir, digamos, desarrollo sostenible en el tiempo si es que no se reconoce la individualidad de las personas y también la individualidad de las profesiones. Claro. Entonces, ese concepto de antes, me acuerdo cuando estaba joven, decía, sí, los socialistas son, digamos, colectivistas y por ahí no se crían y le dan de comer a todo como si fuesen animales. Y el otro lado, el capitalismo, por otro lado, que es puro individualismo. No, yo creo que eso ya puede haber ahorita un funcionario o un presidente que hoy día toma una decisión ultracapitalista porque quiere acomodar y reducir la brecha que hay entre, digamos, en la sociedad, ¿no? Y después, al día siguiente, una decisión, entre comillas, socialista, ¿no? Porque casualmente lo que uno tiene que buscar es lo que se llama la equidad, ¿no? Y la equidad va en función de que todos tengamos oportunidades, nos progresemos, nos ubiquemos de acuerdo a nuestra vocación, en lo que corresponde, ¿no? Y no pensemos también de que al final mi vocación es igual a ganar más plata. Eso es triste, ¿no? Porque el desarrollo sostenible ahorita dice, ¿no? La economía, la parte económica es solamente un componente. La parte social es importante, la parte ambiental es importante, y lo cultural en el escenario como nuestro, en el país, es importantísimo, ¿no? Entonces, eso ya quedó en la historia, yo creo que esa dicotomía que a veces muchos populistas aprovechan, ¿no? Y entonces eso ya debe desaparecer, ¿no? Y ahí, como vuelvo a repetir, está el tema de Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? ¿Qué tanta solvencia se tienen los que forman ese jurado para agarrar y canalizar las cosas realmente en función de los intereses nacionales, ¿no? Una de las cosas que yo puedo recoger del mensaje que usted nos está dando es la importancia de la difusión de nuestra carrera, de nuestra profesión, para que el común de las personas entiendan de lo que es zootecnia, ¿no? Y uno de los objetivos precisos de este programa es tratar de hacer esa difusión, de tratar de llegar a los profesionales, de tratar de compartir esas experiencias y de poder salir un poco adelante para que la gente nos conozca más, ¿no? ¿Qué otro tipo de estrategia con la cual podría contribuir de repente alguna otra persona o organizaciones podrían darse para hacer este tipo de difusión de la carrera? Yo creo que una vez me enseñaron a mí en un curso de lo que uno primero debe hacer es potencializar tu fuero interno, fortalecerte. Lógicamente te vas a fortalecer en función de tus ventajas comparativas. Tienes que ver siempre el escenario y cómo vas a intervenir y estar en permanente comunicación con el escenario, ¿no? O sea, la parte de comunicación interna, externa y hacer vista, o sea, poner en tangible lo que hacemos es algo importantísimo, ¿no? O sea, la universidad, nosotros los profesionales con nuestra asociación deberíamos ser un poquito más críticos de lo que sucede. O sea, se habla, todos debemos tener un análisis, ¿no?, crítico de las cosas, ¿no? Debemos reflexionar y tomar acuerdos, pero tenemos que también emitir, digamos, mensajes a la comunidad, ¿no? En el caso de la agraria, por ejemplo, esta es la agraria, ¿no?, emitir mensajes a la comunidad de La Molina, porque al final la Municipalidad de La Molina se formó por impulso de un docente de la Universidad Agraria. Y ese docente fue alcalde, creo, como 3 años. 2 años funcionó, digamos, el consejo, no sé si acá en la universidad o en la casa de y 1 año funcionó en el otro lugar. Ese es el origen. Y casualmente, cuando el municipio de La Molina publicó su historia, ahí figura eso, es lo interesante, ¿no? Y en nuestro reglamento también figura que nosotros nos debemos, por la cuestión de identidad y orígenes, a la comunidad propia. Eso sucede en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos las universidades, ¿no?, donde yo estudié en Montana, por ejemplo, en el año 83, 84, estudié mi doctorado, era más o menos Montana tenía, o sea, Bosman, donde estaba mi universidad, donde está mi universidad todavía, tenía 11.000 habitantes. Y cuando venían los estudiantes eran 30 y tantos mil. O sea, más población externa. Claro. ¿No? Entonces,
Y casualmente en los Estados Unidos se vela mucho la comunicación entre las universidades de land grant university, digamos, que se formaron con recursos del Estado, ¿no? En toda la infraestructura fuerte que hubo en Estados Unidos, ¿no? Casualmente eso es importante. Y acá yo creo que nos falta eso, ¿no? Vincularnos con la municipalidad y tener una universidad más abierta, ¿no? Y para que ellos vean lo que hacemos, difundan lo que hacemos y también, digamos, aprovechen lo que nosotros tenemos. Tenemos múltiples, en La Molina tenemos múltiples, yo creo que todas las universidades tienen múltiples cosas que exponer y que dar hacia la sociedad, especialmente los niños, ¿no? Para que ellos vayan despertando esa vocación donde ahora, a veces a un niño, un día me dijeron, ¿no? Le preguntaron a un niño, ¿y de dónde sale la leche? La leche sale de la refrigeradora. ¿No? Entonces, ese es un tema, ¿no? O sea, que sepan, ¿no? Que casualmente, volviendo al tema de eso de con los pies en la tierra mirando las estrellas, que no puede haber una construcción de civilización, ni ventajas económicas, ni cosas, si no está fundamentada la alimentación de toda la población y los recursos naturales que son pues el suelo, el agua y no, etc. Entonces, ahí hay un tema, yo creo que otro tema también es, como lo dije en mi exposición en el Colegio de Ingenieros, es de que debemos capacitar. O sea, el Colegio de Ingenieros debe tomar la responsabilidad de capacitar a tirios y a troyanos. A tirios me refiero a los que son sus propios Agremiados. agremiados. Por ejemplo, yo recién he profundizado en lo que es el colegio y todo, a pesar de que soy agremiado desde el año 1975, creo, ¿no? Con el 14441 es mi colegiatura. Esto no tenía conocimiento a profundidad. Entonces, tenemos que, a todos los jóvenes que se van a incorporar al Colegio de Ingenieros, tenemos que darles todo ese conocimiento de qué es el ingeniero y qué utilidad puede tener en el consenso, digamos, de su ámbito de trabajo. Y lo mismo también a los funcionarios de las entidades públicas, que tiene que ver con definir los términos de referencia, las bases de los concursos, etcétera, porque ni consideran al sostenista. Sí, es una pena. Se construye un establo y más prevalece ahí el ingeniero civil y el arquitecto que el ingeniero. Entonces, ¿quién define las áreas que debe tener cada animal en función del bienestar animal? ¿Y dónde deja los cobertores, por ejemplo, Claro, que están en la sierra? Claro, los cobertores y todo eso. O sea, ahí falta. O sea, esos dos componentes yo creo primarios para que arranquemos y podamos generar también un mejor, como digo, espacio o condiciones, ¿no? Yo le llamo virtualidad, para que nosotros realmente contribuyamos al desarrollo nacional. Doctor, de verdad bastante, su exposición ha sido bastante clara, bastante directa. Nos queda mucho trabajo por hacer. En realidad, la iniciativa está puesta ahí y ojalá que se siga, ¿no? Por parte de los profesionales como usted, dándonos ese tipo de apreciaciones tan críticas, ¿no? A lo que pasa día a día y bueno, ser nosotros de alguna manera un instrumento para tratar de difundir todas estas noticias, ¿no? Le agradezco muchísimo su presencia. Bueno, yo te agradezco a ti también que me das esta oportunidad, ¿no? Y le deseo éxitos a tu emprendimiento. Tú sabes que en el mundo Perú es uno de los países con mayor capacidad o digamos mayor iniciativas de emprendimiento. Pero en el mundo también el Perú es un país que invierte, digamos, poco en tecnología, pero saca muy poco y menos que otros países en función de la inversión en desarrollo. Y ahí hay temas que nosotros como sotenistas y todos los profesionales del Perú deberían aportar, ¿no? Cuando se cree ese escenario, ¿no? De toda esa articulación, conocimiento, transparencia, yo creo que el Perú va a ser diferente, ¿no? Y te recomiendo de que acá en la universidad existen colegas míos, ¿no? De diferentes disciplinas que tú puedes entrevistarlos para que veas también su óptica, su propuesta. Y también yo creo que al interior del país, debería buscar el interior del país y también nuestros aliados, ¿no? El INIA, el propio SENASA, porque curiosamente en los años 90, del año 94 al 96, yo lideré un proyecto que se llamó Sistema Nacional de Investigación y Transferencia, SINITA, ¿no? Casualmente me fue asignado unos recursos por el Ministerio de Economía y Finanzas que iban a ser empleados para una inversión mayor, pero que no se concretó. Felizmente nuestros colegas del Ministerio de Economía me dijeron, Juan, te vamos a dar el paripazo, y me lo dieron. Y hicimos reuniones a nivel nacional, ¿no? En todos los departamentos, y están los informes ahí. Pero algo que yo siempre preguntaba, ¿no? Cuando iba y preguntaba, dígame, ¿qué actividades están haciendo? Porque se programaba y se decía,
Bueno, el INIA va a hablar sobre lo que es INIA y todos sus logros y esto, ¿no? Y SENASA lo que va a hacer, ¿verdad? Y todas las organizaciones también había ONGs y todos en los escenarios, ¿no?, departamentales. Y una pregunta que siempre soltaba era la siguiente. Al final que hacían sus exposiciones, porque muchos de ellos se iban al tema. Mi institución fue creada en el año tal, por decreto tal, por y toda la normatividad. Pero no iban a lo sustancial. ¿Qué habían hecho ellos con esa realidad y cómo había cambiado la realidad con su intervención? Y al final yo les preguntaba, díganme ustedes, ¿qué proyectos o programas o, digamos, propuestas de desarrollo tienen ustedes, INIA, con SENASA y con otras organizaciones públicas? Cero. Pocos, muy pocos casos habían eso. Yo creo que la cosa debe haber mejorado ahora, ¿no? Pero falta un poco arreglar ese escenario para que nosotros podamos participar de manera efectiva. Claro, definitivamente nuestra intención es poder ir a provincias, es poder ir a organismos descentralizados, como mencionó usted, el INIA, para tratar de recoger esas opiniones de los profesionales, básicamente de zootecnia, para elevar este esquema, ¿no? Elevar el nombre de zootecnia, que tomemos toda esta comunidad un lenguaje común, ¿no? Para no tener distorsiones si es que se dan en algunos puntos, ¿no? Esa distorsión desaparezca y podamos traer las opiniones de los profesionales que están en el campo hacia este programa para que puedan ser difundidos a nivel general. Y vincularlos también con los de ciencias sociales, ¿no? Por supuesto. Una de las razones por las cuales en zootecnia se creó el curso de políticas y normatividad fue esa, ¿no? Que nosotros salimos generalmente los zootecnistas con un mensaje más ligado a las ciencias naturales, a la tecnología, ¿no?, para crianza y todo eso. Pero en la parte, digamos, social, ¿no?, adolecemos para relacionarnos con abogados, con, digamos, antropólogos, con sociólogos, economistas, que se llaman ciencias sociales. Yo creo que nos faltaba eso, y por eso se creó. Y ahora espero que estemos mejorando, un poco contribuyendo desde la universidad a que ese escenario se haga cada vez mejor. Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco. No, bueno, gracias. Vamos juntos de la mano, a aprender y a crecer. Zootecnia que nos da fuerza para florecer. Zootecnia que es pasión, es amor, es acción. En el campo hay unión, cuidamos cada rincón. Desde la costa hasta el monte, cultivamos sin temor. Con saber y con misión, nuestra tierra es un don. Desde la costa hasta el monte, cultivamos sin temor. Con saber y con misión, nuestra tierra es un don. Vamos juntos de la mano, a aprender y a crecer. Zootecnia que nos da fuerza para